Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Bruno y el día de hoy te voy a compartir una leyenda oriental persa que se llama La hija del herrero. Espero que te agrade. Había una vez en Persia un rey llamado Mantú, el cual tenía un hijo cuyo nombre era Fuá. Él era un joven príncipe, apasionado cazador, y no quería saber nada de los asuntos del Estado ni de tomar una esposa, todo lo cual traía desconsoladísimo a su buen padre. Un día fue al pasar junto a un pozo, vio a algunas muchachas que estaban sacando agua, y se dio cuenta de que lo miraban de reojo, y una de ellas murmuró a sus compañeras: Mirad al príncipe Fuá, que no quiere casarse con ninguna muchacha. El príncipe hizo ver que no se había enterado de nada y se marchó de ahí, pero llevaba la procesión por dentro. Y, en cuanto llegó al palacio, dijo a su padre: He decidido casarme y quiero que sea mi mujer la hija del herrero Olim. Era precisamente la jovencita que se había burlado de él en la fuente. El rey, desesperado, intentó disuadirle de sus locos propósitos, pero el príncipe se mantuvo inconmovible. Finalmente se mandó llamar a la corte a la hija del herrero. Cuando le comunicaron la real decisión, se sintió tan impresionada de ocupar una posición tan alta y en la que, por otra parte, se sentía incómoda, que intentó ganar tiempo. Era una muchacha de inteligencia excepcional y no le fue difícil dar con una estrategia para llevar a cabo sus planes. Ya en presencia del rey Mantú, le dijo: No soy más que la hija de un herrero. Dame, pues, 3 meses de tiempo para que pueda prepararme para ser la esposa de tu hijo. Se le concedieron los 3 meses y la muchacha regresó a su hogar. Modeló 3 bellísimos cántaros de arcilla e introdujo en cada uno de ellos una pequeña sandía de su huerto. Luego esperó pacientemente a que crecieran las frutas y envió a su padre con los cántaros al rey. Ruega al rey Mantú, le dijo, que reúna a sus consejeros y les proponga resolver este problema, si son capaces de sacar las sandías de los cántaros sin romperlos. El rey Mantú se apresuró a complacer el deseo de su futura nuera y envió los cántaros a los consejeros del estado. Pero estos, por más que dieron vueltas al maguín, no lograron sacar las sandías y hubieron de declararse vencidos. Los 3 cántaros fueron nuevamente enviados a la hija del herrero, la cual los tomó consigo y se dirigió a la corte. Una vez en presencia del rey y de los consejeros, mandó traer un recipiente lleno de agua y metió en él los 3 cántaros. La arcilla absorbió rápidamente el agua y se convirtió en una masa fácil de moldear, por lo que sin dificultad alguna la muchacha pudo ensanchar el cuello del cántaro y, sin necesidad de romperlos, sacó las 3 sandías de las vasijas. Cuando la hija del herrero hubo demostrado que era astuta e inteligente, se declaró pronta a desposarse con el príncipe Foa. Las bodas se celebraron en medio de un regio boato, pero la real pareja no fue feliz. El príncipe solo se había casado con la hija del herrero para vengarse de sus palabras de mofa y se las hizo pagar con toda suerte de malos tratos. Ella, ya cansada, le dijo cierto día: ¿Por qué maltratas así a la hija de un pobre trabajador? Hubieras tenido que buscarte una esposa de sangre real. Intenta conquistar alguna y luego maltrátala si te atreves. Las palabras de la muchacha hirieron profundamente al príncipe, que juró no volver a poder poner los pies en el palacio hasta que hubiera logrado encontrar una princesa digna de ser su esposa. Había oído hablar de la maravillosa belleza de una jovencita por cuyas venas corría la más pura sangre real, pues era nada menos que la hija del Jan de los Tártaros. La pobrecita era muda y, sin embargo, por su gracia y su gentileza, tenía muchos pretendientes, pero había establecido una condición para elegir marido. El que quisiera casarse con ella tenía antes que vencerla en una gran partida de ajedrez. Hasta entonces nadie lo había logrado, pero cuando Foa se enteró, alegróse en extremo, porque era un habilísimo jugador, y se puso en camino aquel mismo día para intentar la prueba. Se presentó en la corte tártara y aceptó las 3 condiciones, precisas e inexorables. Podía tentar por 3 veces la suerte. Al primer jaque mate habría perdido su oportunidad de casarse con la princesa.
al segundo perdería sus bienes y al tercero su libertad. Foa, sin embargo, se declaró pronto a tentar la suerte y fue conducido a presencia de la princesa muda. Con gran estupor, a pesar de su habilidad, perdió una tras otra las tres partidas. Entonces la hija del Jan se puso en pie y ante el asombro de Foa gritó rabiosamente, pues se fingía muda solo para jugar con mayor concentración y evitar las preguntas de sus pretendientes. Te concedo la gracia de la vida, pero no eres digno más que de hacer de palafrenero para mis caballos. Fue confuso y humillado, fue conducido a los establos y comenzó a prestar sus servicios como palafrenero. Mientras tanto, la hija del herrero, inquieta por la prolongada ausencia de su esposo, mandó a emisarios para que le trajeran nuevas acerca de su estado. Pero cuando los emisarios regresaron anunciando que el príncipe había perdido las tres partidas y hacía de criado en los establos reales, decidió que ya había llegado la hora de intervenir y se puso en camino para ayudarle. Pegó sobre su cara dos hermosos bigotes y una pequeña barba postizos. Se disfrazó de hombre vistiéndose un riquísimo traje y, a caballo de un magnífico corcel, se puso en camino hacia la capital de los tártaros. Hacia la mitad de su viaje, tuvo que pasar, hacia la mitad de su viaje, tuvo que pasar vadeando un río profundísimo, y de pronto oyó que una vocecita le imploraba, sálvame, por favor, yo sabré recompensarte lo que hagas por mí. La muchacha miró en torno suyo y vio a una ranita que, arrastrada por la corriente impetuosa, estaba a punto ratita que, arrastrada por la corriente impetuosa, estaba a punto de ahogarse. Metió rápidamente su lanza en el agua, el animalito se agarró a ella y pronto estuvo a salvo. Entonces el ratoncito se encaramó al hombro de la hija del herrero y le preguntó hacia dónde se dirigía. Ella le respondió que intentaba conquistar a la hija del Jan de los tártaros. Y él le dijo entonces, conozco muy bien a la hermosa muda. Nadie ha conseguido hasta ahora vencerla. Y es que la princesa tiene un gato mágico, el cual lleva sobre la cabeza una pequeña linterna, cuyos rayos de luz deslumbran a los pretendientes y lo vuelve invisible ante sus ojos. Entonces, él se coloca junto a la mesita de ajedrez y desbarata el juego de los pretendientes, que pierden sin remisión. Pero por tus delicadas manos y lo minucioso de tus pies, deduzco que tú no eres un hombre. Y sé, además, otra cosa, que intentas salvar al príncipe Foa. Bueno, no te preocupes. El príncipe está bien, aunque hace de mozo de cuadras. Yo te ayudaré a salvarle en pago a la ayuda que me prestaste. Al día siguiente, apenas llegaba a la corte, la hija del herrero fue admitida a participar en la prueba. Se la condujo a la presencia de la fingida muda y comenzó la primera partida de ajedrez. De pronto se embrolló misteriosamente el juego y casi en el mismo instante se oyó un ligero rumor. Era el ratoncillo, que jugueteaba por el suelo. Al poco rato la hija del herrero escuchó el ruido de algo que caía. Era el gato encantado que, al sentir el olor del ratón, había dado un salto para lanzarse encima de él. Con el salto se le cayó la linterna que deslumbraba los ojos de los pretendientes y volvía invisible al menino. Y todos lo vieron correr por la sala con el pelaje erizado, maullando y persiguiendo al ratón. La hermosa hija de Jan tuvo un sobresalto y se puso intensamente pálida. Desde aquel momento las suertes cambiaron y la hija del herrero venció sin dificultad en las tres partidas. En aquel momento los tambores comenzaron a sonar. Era el inesperado anuncio de que el pretendiente había salido victorioso de la prueba. La capital entera ardió en fiestas y las bodas se celebraron al día siguiente. Cuando los nuevos esposos se retiraron a su habitación, dijo la hija del herrero a la hija del Jan, mi linda mujercita, tú te has puesto muchos obstáculos para conseguir mi deseo. Ahora me toca a mí el turno. No me verás hasta dentro de 6 meses. La princesa tártara se retiró a sus aposentos y, al día siguiente, se presentó a Jan, la hija del herrero, anunciándole
que le habían llegado mensajeros de su país con la noticia de que el reino se hallaba en peligro y debía partir inmediatamente. El Jan le concedió permiso para marchar y el fingido príncipe decidió ponerse en camino al día siguiente con su mujer. La princesa tártara fue izada en un suntuoso palanquín y el desgraciado Foa tuvo que seguirla como palafrenero y vigilado por numerosas guardias para evitar su fuga. Una mañana antes del amanecer, mientras todos dormían en las tiendas, Foa sintió que le llamaban suavemente. Era la hija del herrero a la que bajo su nuevo disfraz, a la que bajo su nuevo disfraz no había reconocido el príncipe. Ella le dijo: tengo que hacer algunas cosas urgentes por las cercanías y he de disfrazarme si no quiero ser reconocido. Así que dame tus ropas, ponte tú las mías y ocupa por el momento mi puesto. Así lo hicieron y la caravana prosiguió su camino, según las indicaciones que dio la hija del herrero antes de su partida. Al poco tiempo llegaron todos al reino de Persia, donde el rey Mantú abrazó nuevamente a su hijo creyendo que había sido capaz de conquistar a la princesa tártara, lo que Fua le dejó creer sin hacer remilgos. ¿Cuál no sería, pues, su sorpresa cuando encontró a la hija del herrero nuevamente ataviada con sus viejos trajes y sacando agua del pozo como si nada hubiera sucedido? Cuando el príncipe se aproximó a ella, la muchacha le entregó un envoltorio. Fua lo abrió y de su interior salieron las ropas que el hijo del rey vistiera cuando solo fue un humilde palafrenero. Sucedieron, Sucediéronse las aclaraciones y la hija del herrero dijo finalmente a Fua: vive feliz junto a la hija de Jan. Yo la he conquistado para ti y he demostrado una vez más que una hija del pueblo puede ser más astuta que un príncipe, como antes fue más inteligente que los consejeros de Estado. Esto me basta. Hace años que mantengo relaciones con un joven de mi condición al que amo y con el que seré feliz. Fua quedó para siempre curado de su soberbia, así como también la princesa tártara, que pronto supo toda la verdad de lo sucedido. La hija del herrero fue obsequiada con espléndidos regalos el día de su boda y vivió feliz en compañía de su esposo. El príncipe Fua reinó también sabiamente junto a su amada princesa tártara, ya que Mantú, ya viejo y cansado, había abdicado tranquilamente en su hijo, seguro de que éste sabría ser un buen monarca para sus súbditos después de la lección recibida. Muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente día.